Bienvenidos a otro capítulo más de FPAM, vuestro podcast sobre ingeniería y desarrollo software. Como todos los capítulos, soy Carlos y estoy con Juanma. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya lo que todos nos conocemos aquí, que somos habituales. Si no sabéis a qué me dedico, os veis el podcast anterior y ahí podréis ver lo que hago. Sergio. Sí, bueno, un poco lo mismo que Juanma, pero yo sigo por aquí en Madrid, aunque no estoy encerrado como Carlos. Y os voy a decir que si no queréis vernos las caras, también nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify o en iTunes, que también os dejamos los enlaces en cada vídeo de YouTube. Así que, bueno, pues intentad escucharnos en la anterior, que estuvo bastante interesante. Y hoy tenemos un invitado, Jaime, si quieres presentarte. Pues buenas, yo soy Jaime y soy Full Stack Developer en Decibel, una empresa inglesa. Y no, estoy aquí para echar ratillo con vosotros. Hoy el tema que vamos a tratar es la gente que decide transicionar su carrera profesional al mundillo de la ingeniería y el desarrollo software. Es un tema que hemos decidido tratar tras el episodio que tuvimos sobre cómo formarse en ingeniería software, sobre todo considerando que tras la crisis provocada por la pandemia, mucha gente está transicionando sus carreras a un sector que sigue teniendo bastantes posibilidades profesionales, como es el mundo de la ingeniería y el desarrollo software. Hay multitud de recursos y Jaime ha transicionado en su pasado profesional desde, desde otro sector. Bueno, ahora hablaremos cuál porque yo personalmente no lo sé, y se ha formado como desarrollador software. Entonces, básicamente intentaremos explorar los distintos recursos que hay para transicionar, cómo la gente puede hacer el cambio a esos recursos, si merece la pena seguir formaciones regladas o es mejor hacer cosas como bootcamps o otro tipo de formación menos reglada, cómo es el mundillo en distintos países, ya que, por ejemplo, Juanma, que está mismo en Vietnam y es en el Reino Unido, el mundo de los colegios profesionales y la protección profesional, etcétera, etcétera. Entonces, creo que podríamos empezar más o menos con Jaime contándonos su experiencia, de qué mundillo vienes, por qué decidiste transicionar. Y nada, a mí siempre me había llamado la atención este mundillo, lo que pasa es que por cosas de la vida pues no estudié. Me fui al ejército muy pronto y bueno, luego Juanma se vino a Madrid. Juanma y yo nos conocemos, somos amigos a través de un primo mío, y luego él se vino a Madrid y se mudó conmigo a un piso y de hablar mucho y eso me dijo, oye, ¿quieres que te enseñe? No sé qué. Y nos intentó enseñar a mi otro compañero de piso y a mí. Lo que pasa es que mi otro compañero de piso pues no le gustaba mucho y lo dejó pronto. Y nada, me enseñó un poquillo, lo básico. Y luego ya él se fue a Barcelona, perdimos un poco el contacto y yo me llegó, o sea, me picó mucho la curiosidad. Pasa que, claro, yo después de estar 13 años, 12 años en el ejército y tener un trabajo fijo, yo no me quería arriesgar a hacerme un bootcamp o un cursillo por mi cuenta o algo. Entonces me apunté al grado superior y ya está, y aquí estoy. ¿Consideras que fue la decisión? ¿Perdón? Iba a decir que cómo recluta la secta Juanma, ¿eh? Era cuando Juanma estaba Sí, con además. No, Ruli. yo tengo alma de coach. Yo voy por ahí siempre enseñando a la gente y mentorizando gente. Si yo poco se me paga en esta vida. La primera pregunta, ¿crees que fue la decisión acertada? A día de hoy sí. A ver, En no voy a engañar, retrospectiva. he hecho de menos cosas del ejército porque es un ambiente totalmente distinto, pero a día de hoy estoy contento. Gano más dinero, el trabajo es distinto, es más estresante por una parte y menos por otra. Y bueno, pues sí, la verdad es que lo personal para mí ha sido un cambio muy importante y a día de hoy, claro, estoy muy contento. Al momento de empezar a aprender a programar, ¿qué fue porque mucha gente, por ejemplo, cuando yo he hablado con gente que no es del mundo de programación, lo ven como algo muy técnico, muy orientado a las matemáticas, y dicen, bueno, yo soy malísimo en las matemáticas, ¿cómo voy a ponerme a aprender a programar? ¿Consideras que, por ejemplo, te tuviste que adquirir un trasfondo en matemáticas? ¿Qué fue lo que más te costó al empezar a aprender a programar? Pues al principio, cuando estuve con Juanma, que me estuvo dando un primer vistazo, por así decirlo, es verdad que no me enteraba de nada. Decía, sí, sí, sí. Y luego por imitación aprendes.
Luego estuve 2 años sin hacer nada porque yo tengo que decir que nunca estudié nada. Yo tenía la ESO y ya está. Entonces, claro, las matemáticas cuando estudiaba, hace muchos años, se me daban bien, pero sin más, no, ya está. Entonces, claro, cuando me pasé al módulo y empecé de cero, a mí me costó mucho al principio. Y también es cierto que entré en un sitio que, por lo visto, yo no sé, el nivel era un poco más difícil de lo habitual y, la verdad es que al principio me costó. Pero es verdad que una vez que hace el clic, que siempre nos decían mis profesores o Juanma, ya todo va más rodado. Y bueno, pues matemáticas como tal, no, no tuve que hacer centrarme mucho en las matemáticas. Es verdad que aprendes, mientras aprendes a programar, aprendes cosas de matemáticas, pero sin más. Y, por ejemplo, bueno, tú decidiste seguir el camino de una enseñanza reglada, que era un ciclo formativo de grado superior en España son, Sí. ¿cuánto es? ¿3 años? 2 años. Ahora creo que 2 han sacado años. uno de 3. ¿Y crees que merece Combinando la dos. pena o en retrospectiva, sabiendo que hay, por ejemplo, bootcamps? Yo he visto aquí en Inglaterra bootcamps de conviértete en programador web en 6 meses intensivos. ¿Crees que merece la pena hacer una enseñanza arreglada, sobre todo en España? ¿O crees que si hubieras visto un bootcamp, por ejemplo, a día de hoy dices, oye, pues yo en 6 meses hubiera aprendido a ser desarrollador web en 6 meses y me hubiera valido? A ver, mi experiencia propia, a mí el módulo, el grado superior, me ha hecho mucho bien, porque yo tuve la suerte de entrar en un sitio que bueno, que por lo visto da mucha caña, tuve unos profesores buenísimos, de hecho con uno de ellos, con Javier, tengo una muy buena relación, que es un tío, un informático, no es el típico informático profesor que estudió en su momento la carrera y solo sabe las 4 cosas de la carrera, es un tío que se recicla y hace, o sea, que es un máquina, y ese tío fue muy exigente y a mí me vino muy bien. Luego he coincidido en trabajo con gente que se ha hecho bootcamp y saben solo de lo que han hecho. Quizá el módulo, desde mi punto de vista, da un poco más de perspectiva general que un bootcamp. Yo si volvería a hacer el módulo. No me haría el bootcamp. Gracias al módulo, ¿tu primer trabajo fue a través del módulo, a través de prácticas A o...? través de las prácticas, porque mi profesor me llevó a un sitio de prácticas que él también conocía al dueño y eso, y de vez en cuando hacía trabajo para ellos, y me llevó allí y estuve trabajando. Estuve allí 6 meses con las prácticas, contando los 3 meses de práctica, y luego ya me salió la oferta esta de la empresa inglesa de Decibel y me fui con ella. Más, Sergio, si tenéis preguntas. Al respecto a esto, no. Lo único en un comentario, que es que lo de los bootcamp en España yo creo que está empezando un poco más la moda ahora. Porque, por ejemplo, hay empresas muy tochas que están empezando a apoyar ese tipo de enseñanza, como es Telefónica, con programas intensivos, que son Sí, bastante duros, por lo que me han contado. Pero sí que están enfocados a un punto en concreto. Lo único que no sé ahora mismo, porque estoy un poco desconectado de ese mundo, no sé cómo lo verá Jaime, el tema de cómo de sencillo sería empezar por ahí. No sé si él tiene algo más de conocimiento, pero yo es que no lo termino de yo, ver. yo tampoco. O sea, vamos, es que conocí a un chico que hizo eso y la verdad es que el muchacho no tenía mucha idea. Pero yo creo que depende, porque yo seguramente si hubiera hecho el ciclo de grado superior en otro centro, porque otro amigo mío militar, que se me ha olvidado mencionarlo, que hizo el ciclo, el mismo ciclo que yo, pero en otro centro, él también me dio un poco de, bueno, si este lo ha hecho, pues yo también lo puedo hacer. Él salió sin tener ni pajolera idea, vaya. Y él mismo lo reconoce. Y yo, sin embargo, no es que saliese siendo, tanto yo como todos mis compañeros, salimos con un nivel bastante decente. Entonces yo imagino que con los bootcamp pasará igual. Si te toca un tío o un bootcamp que te mete en caña y que solo lo pasa porque te aprietan mucho los tornillos, pues yo creo que yo creo que depende. Porque también he tenido un compañero que ha trabajado conmigo en esta empresa que venía de la carrera y el chaval me lo decía, dice, es que si lo sé hago un ciclo superior porque te veo a ti, me veo a mí con la misma experiencia y al final él se ha ido.
a hacer training personales porque ha salido de la carrera que no ha estado preparado. Entonces yo creo que depende de la persona y o sea, de uno mismo y de donde tengas la suerte de que te enseñe. Creo. Juanma. Sí, bueno, no es tanto pregunta, sino un poco reafirmar lo que Jaime ha dicho sobre el tema de lo del click. Creo que es un punto de inflexión muy importante. Yo lo llamo como el efecto Matrix. Si tú pasas, es como la película de Matrix, que ves lo que veías a Neo mirando la pantalla, mirando las letras verdes cayendo, como, ¿qué estás mirando? Y uno dice, no, aquí ya llega un momento en el que solo ves rubias, morenas, pues algo así. Llega un momento en el que pasas de ver chino a de repente, hostia, no, pues sí que tiene sentido. Sí. Si le dedicas el suficiente tiempo para llegar a ese momento en el que de repente dices, ah, pues claro, sí, hostia, vale, sí, lo entiendo. Entonces ya, obviamente, para llegar a ese punto creo que tiene que gustarte la informática. Si lo estás haciendo simplemente porque es una vía de escape porque ves que los informáticos ganan mucho dinero y simplemente quieres hacer otra cosa, quizás te cueste mucho llegar a ese clic en el que empieces a entender realmente cómo funciona la programación. Pero si te gusta y le coges el gustillo de empezar a hacerlo, cuando llegas a ese punto que empiezas a entenderlo, se convierte en algo bastante bonito y le vas cogiendo el tranquillo. Yo siempre he dicho que la informática para mí no me parece que sea difícil. Lo que pasa es como cualquier cosa en la vida, pues hay que dedicarle tiempo. Al final, la informática, la programación sobre todo es echarle horas hasta que al final empiezas a entender las cosas y a base de repetición o de ir probando distintas cosas, vas entendiendo de qué va. Pero que es difícil hasta que haces el clic del chino a español y entonces ya es práctica y práctica y práctica hasta que te sale. Del tema bootcamp, yo estuve 2 años siendo mentor en un bootcamp bastante famoso en Barcelona. Los bootcamps en general, no sé cómo es ese de Telefónica, pero los que yo he visto son un poco sacacuartos. Es decir, pagas una burrada de miles de euros para apuntarte a hacer un curso de 6 meses en el que tampoco es que se te exija mucho. Es más, bueno, si quieres vas, si quieres no vas, y 4 cosillas. Yo creo que hace más. Igualmente, Perdón, dime. que me queda que había No, parado. no. Yo creo que hace más pillarte un profesor particular y que te enseñe él, invertir ese dinero en que te enseñe él o tú mismo a través de canales de YouTube que hay muy buenos, creo que puede hacer más que un bootcamp o lo mismo por el mismo precio, creo. Pero mi conocimiento de los bootcamps no son tan grandes como a lo mejor el de Juanma. También es cierto, por A ejemplo, ver, aquí yo sí que tengo contacto con un bootcamp que la gente del bootcamp hace prácticas en nuestra empresa durante el bootcamp. Entonces tienen contacto directo con la empresa, que obviamente si tienes un profesor particular o si aprendes cosas con YouTube, no tienes contacto directo con el mundo de la empresa. Y yo sí que veo que algunos chavales, pues oye, llegan así con Eso sus sí. bañitos y ya, pues oye, están en reuniones, aunque sea solo escuchando, van viendo cómo van las cosas y oye, por el precio que estás pagando, yo creo que eso es bastante positivo. Sí. sí, Yo a he ver, visto bootcamps. un bootcamp en parte es como un máster. Paga por la network que tiene para luego colocarte. También es cierto que 6 meses, por muy intensivo y muy duro que puede ser un bootcamp, la programación lleva un tiempo de que tu cerebro lo asimile. 6 meses muy a piñón, yo creo que no te da tiempo a sentar bien los conocimientos y a entender un poco qué es lo que estás haciendo. Te aprendes a hacer las 4, 5 o 6 cosas que te enseñan en el bootcamp, pero yo creo que te falta un poco de que se te asiente el conocimiento. A mí una carrera de 4 o 5 años me parece un poco excesivo para hacer informática. Creo que yo siempre he sido defensor de un módulo, yo creo que un módulo de 2 años con prácticas, creo Por que la eso gente hice yo el módulo. creo que sale bastante bien preparada. Me parece que 2 años es un tiempo bastante bueno para que aprendas programación, sobre todo centrado en la programación y que te dé tiempo un poco a asimilar los conceptos. Yo no sé si te acuerdas, Juanma, que yo me emperraba en hacer la carrera y fuiste tú el que me dijiste esos 5 años que va a tardar de diferencia, porque al final la carrera son 4, pero siempre tardan más, no merecen la pena. Yo al principio estaba emperrado en sacarme el acceso a la universidad y hacer la carrera, y el que me quitó la idea fue Juanma. ¿Tú a día de hoy, Jaime, notas diferencia entre las personas que son informáticos de carrera o son ingenieros informáticos
frente a las capacidades que tú puedes aportar en tu desarrollo al día a día? ¿Notas que ellos puedan tener algunos conocimientos que tú tienes o crees que el módulo te aporta suficientes conocimientos para desarrollar tu carrera profesional hacia donde quieras? Yo, ya te digo, he coincidido con un chico que terminó la carrera y tenía la misma experiencia que yo en esta empresa. Y él siempre me lo decía a mí, dice, joder, es que yo no sé cómo hay tanta diferencia de nivel si yo he estudiado una carrera y tú has estudiado un módulo y tenemos la misma experiencia. Pero yo más que eso creo que es dónde te toca hacer el módulo, los profesores que tengas y la implicación de uno mismo. Seguramente haya carreras y profesores, te da un aspecto más amplio, pero a lo mejor en esos 3, 4 años de diferencia que hay, los puedes obtener por ti mismo. Yo creo que es muy importante, la base. Y mi profesor, del que he hablado antes, del que soy amigo, él tiene carrera, él ha dado clase en la universidad. Y, y él dice que normalmente la gente de los módulos sale más preparada para programar. Para lo que es programar, que en la carrera adquiere otros tipos de conocimientos, pero que en tu vida laboral la puedes obtener también. Por ejemplo, tú ves, yo algo que sí que a veces veo en mi desarrollo, yo trabajo a día de hoy con gente que no, obviamente no tiene ingeniería informática, que en Inglaterra es muy común el mundillo de la gente que se mete en informática habiendo estudiado otras carreras o sin haber estudiado una carrera y empezar profesionalmente, ya sea a través de bootcamps o a través de otras vías, simplemente hacen al mundillo de la informática. Mucha gente, muchos trabajos, por ejemplo, que trabajo con compañeros que empezaron en trabajos de administración que poco a poco tienen que empezar a programar por lo que sea, porque tienen que hacer un script o lo que sea, y empiezan a interesarse por el mundillo ellos mismos y acaban en el mundillo de la programación. Pero yo personalmente lo que sí que noto es, por ejemplo, que la ingeniería, al menos en mi caso, obviamente no todo el mundo tiene la misma experiencia de carrera, pero la ingeniería, por ejemplo, te ayuda a identificar patrones de ingeniería, también, o sea, modos de, por ejemplo, yo qué sé, gestión de proyectos, otro tipo de otro tipo de ámbitos más amplios que no son la programación pura y dura, y obviamente tienes la capacidad de identificar ese tipo de, de patrones y de ese tipo de... Está muy acostumbrado, por así decirlo, porque obviamente son 5 años que estás estudiando, pues sí, patrones de diseño, que sí, todo ese tipo de cosas, sí, pues, Que la arquitectura, etcétera, arquitectura, etcétera. por ejemplo, en el módulo no se ve, a lo mejor depende también de los profesores y del centro, se ve un poco así pues por encima. Yo creo que la carrera, por lo que yo he hablado con compañeros míos que sí la tienen, es que en ciertos puntos de la carrera inciden un poco más en eso que en el módulo, por ejemplo, no se ve. Pero eso, tú tardas 5 años, yo tardo 2, y en esos 3 años se pueden hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que es mejor tener la carrera, pero no sé, por lo que yo he visto, si merece la pena esos 3 años de diferencia. Entonces, Pero tu consejo... si yo pudiera elegir ahora mismo que me lo regales las dos cosas, el conocimiento, las dos cosas, pues seguro, así pum, como Doraemon viene en el bolsillo y me da una varita y yo supongo que elegiría la carrera. Pero si yo tuviera que empezar otra vez de cero, si yo siguiese en el ejército, yo volvería a hacer el módulo. Porque mi experiencia ha sido muy buena. También algo que ha pasado, no sé cómo estará ahora mismo el sector en España, porque obviamente yo llevo años sin trabajar allí en España, pero recuerdo que cuando hacía la carrera había bastante movimiento a través de los colegios profesionales y había bastante interés en regularizar la profesión. Yo he visto incluso, creo que en su momento hubo incluso manifestaciones o incluso reuniones de intentar que se regulara la ingeniería informática y que solo determinados cargos, como por ejemplo, yo qué sé, arquitecto software o ingeniero software, solo pudieran desempeñarse por gente que tuviera la carrera de ingeniería informática y que hubiera un colegio profesional, que tuvieras que registrarte en el colegio profesional para firmar proyectos de ingeniería informática. Yo en mi vida he firmado un proyecto, aquí los proyectos no se firman, pero bueno, al parecer querían que fueran parecido, análogo a lo que es, por ejemplo, la arquitectura, la ingeniería civil y otro tipo de ingenierías que se requiere un ingeniero colegiado para firmar proyectos. Ya digo, por ejemplo, en el Reino Unido la colegiación no funciona ni siquiera en ese tipo de ingeniería de la misma manera. Entonces, tú como persona que obviamente no tiene la carrera, ¿cómo verías esto si se llegara a implementar? No sé cuál es la situación actual en todo este tema en España, pero... Tampoco lo sé, y en el año y pico que llevo trabajando, a mí solo me han dicho que querían un licenciado
una vez. De todas las ofertas y millones de ofertas que me han llegado por LinkedIn, solo una vez ha sido requisito. De hecho, ni el módulo nunca, ni nada ha sido requisito. Ni para ninguno de mis compañeros. Yo qué sé, yo es que creo que es distinto a ser médico, por ejemplo. Porque tú no te puedes poner a operar una apendicitis a un paciente si no te han enseñado antes a operar una apendicitis, una persona, porque lo mata. En la informática creo que es distinto. Entonces, pues no sé, yo entiendo a los que soy ingenieros también, porque lo entiendo, pero no sé, ¿tú no conoces a nadie que no tenga la carrera que sea un máquina? Sí, yo ya digo, yo trabajo al día a día, mi equipo, yo creo que yo soy el único que sea ingeniero software, o tiene otras carreras, o vienen o no tienen ninguna carrera y han progresado naturalmente de forma más orgánica en la profesión. Yo personalmente, yo no considero que regular la profesión vaya a garantizar una calidad en dicha profesión, y no creo que el poner ese tipo de barreras como colegiamientos y tal vayan a garantizar que haya mejores ingenieros, pues no tiene por qué en absoluto. De Yo hecho, creo vamos, que, sí. perdón, que como va con el lag de internet, a ver, No te preocupes. que yo creo que una de las cosas buenas y guay de este sector es eso, es que cualquiera que le guste puede, y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que cualquiera que le guste puede llegar alto. Y la cuna en Estados Unidos, en California, ¿cuánta gente hay que, yo qué sé, que a lo mejor era homeless antes de ser jefe de un Eso es proyecto? poco, ya te digo que pocos, Bueno, pocos. pues se podría dar el caso. Es difícil, pero bueno. Pero vamos. Lo que sí que es cierto es que, vamos, que sí que hay cierta apertura. Yo, por ejemplo, aquí en Inglaterra acabamos de anunciar tres ofertas de empleo. Lo que siempre se pone es nivel de estudios, ingeniería tal, o nivel de experiencia Demostrable. igualable o demostrable a ese nivel de estudios. Entonces, muchas veces esa es la salida que se da para gente que, no sé, que no tiene. O sea, obviamente se considera que si tienes una carrera, tienes unos conocimientos que se asumen por esa carrera. Eso También es. lo que es cierto que tú dices, aquí en Inglaterra hay mucho. No se consideran iguales todas las universidades. Entonces, muchas veces, a lo mejor, si tienes una carrera por cierta universidad, va a haber cierto. No se va a ver de la misma manera que una carrera por otra universidad, pero eso ya es otro tema, ya nos estamos metiendo, abriendo otro melón. No sé si Juanma o Sergio quieren hablar de los colegios profesionales y de ese tipo de. Sí, de esa forma, intentar proteger la profesión de esa manera. Yo tenía una pregunta que no iba tan encaminada a eso. Es una pregunta por la que hemos hecho como un poco de regate, aunque sí que se ha tomado. El único comentario que tengo para los colegios es que yo no estoy en ninguno, que creo que se formó uno y creo que simplemente se dijo se forma y ya está. No hay nada más al Oficial. respecto. El que se formó es el Colegio Oficial de Informáticos, o de Ingeniero Informático, lo que sea, pero el oficial tiene mis huevos porque no está reconocido como oficial. Exacto, no tiene ninguna atribución laboral, o sea que Se entonces hizo con no. o sea, recuerdo que se hizo con el fin de que si conseguían las atribuciones por parte del gobierno, pues ya pues los harían colegio oficial y tendríamos ya un grupo de gente pues viviendo del cuento. Típico. Claro, a ver, mi experiencia con los de los colegios, yo recuerdo, sí es cierto que recuerdo cuando yo estaba en la universidad, que fue cuando hubo todo el follón. Claro, a mí como mi periodo de la universidad duró tanto, a mí me dio tiempo a coger muchas cosas, pasaron muchas cosas entre medias. Y sí que es cierto que recuerdo el follón que hubo con lo de las atribuciones, con los informáticos y lo de firmar los documentos, que lo de los telecos eran los que firmaban los documentos. O sea, yo entiendo que cuando tú vas a construir, presentas unos planos para construir una casa, sí que tienes que firmar como, oye, yo voy a hacer una casa, yo sé lo que estoy haciendo, estoy colegiado y soy tal. Porque entiendo que lo de firmar va un poco más cuando tienes que trabajar con el Estado, que tú tienes que acreditar ciertas cosas y tienes cierto. Yo en mi vida profesional en el sector privado, en la vida, ni he tenido que firmar un documento, ni nadie ha firmado un documento por mí de vamos a hacer un e-commerce. ¿Quién firma esto? ¿Y quién coño le importa? A nadie. O sea, Lo que nadie firma importa ese es tipo. que funcione. Claro, y si no funciona, pues se arregla y ya está. Lo que pasa es que Eso es. en una casa es más delicado. Tú una casa, si Que no El te te problema, portas cae y el bien, problema es por lo que accidente. mismo. Claro. El problema es que sí que hay sistemas críticos y, por ejemplo, aquí en el Reino Unido tenemos el ejemplo reciente de cuando por construir un sistema que paseaba Excel para meter casos de coronavirus se perdieron ahí
decenas de miles de casos de coronavirus y llegamos una semana más tarde a enterarnos de que teníamos bastantes más casos de los que teníamos. Entonces sí que hay sistemas informáticos que son bastante críticos. Pero O sea, ¿tú crees ahí que sí que hay eso vías lo solucionaría una firma de un arquitecto? ahí es a donde iba. Yo obviamente no creo que el colegiar o el tal sea la solución. Yo creo que la solución es sé que me repito en los podcasts, pero siempre buenas prácticas de ingeniería y, por ejemplo, en un proyecto tan crítico, una licitación de requisitos y que sí que exista un tema de firmas o que sí que exista un tema a nivel de management de tener claro cuál es la licitación de requisitos y cómo esos requisitos van a llegar hasta el final del proceso. Eso yo sí que creo que es importante y sí que gente que conozca este tipo de buenas prácticas de ingeniería es importante. A mí que esas personas estén colegiadas o que esas personas tengan una carrera me da más igual. Pero sí que es cierto que hay prácticas que están bastante asentadas y bastante demostradas en la industria que son positivas. Sí que considero, por ejemplo, no saliendo de los colegios, por ejemplo, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos existe la ACM, la Association for Computing Machinery, y en el Reino Unido la BCS, la British Computer Society. Y sí que creo que las asociaciones profesionales opuestas a los colegios profesionales, sí que creo que las asociaciones profesionales pueden aportar mucho en el sentido en decir, estas son las prácticas. Hemos publicado este paper o hemos publicado en este magazine de la ACM no sé cuánto, y estas son buenas prácticas. Entonces, a la hora de consolidar buenas prácticas, creo que las asociaciones profesionales tienen un valor bastante alto. Pero en ningún tipo yo por ser miembro, yo creo que soy miembro de la ACM y en ningún tipo por ser miembro de la ACM me van a ofrecer un trabajo o tengo potestad para nada. Simplemente soy miembro de la ACM para que me manden una revista y para que me manden listas de correo y enterarme de esas prácticas y enterarme de lo que la ACM considera positivo. Y supongo que en su momento también fue de la BCS pues, cuando está haciendo la carrera porque es casi regalado y 3/4 de lo mismo. La BCS no en ningún momento te va a decir, oye, por ser miembro de la British Computer Society, tienen una mail list que te mandan ofertas de trabajo, pero igual cualquier otra mail list. Entonces no es que te dé ningún tipo de ventaja ser miembro más allá de eso, de estar informado y de que haya gente que diga, gente con conocimientos y con trayectoria profesional, y estas son las buenas prácticas dentro de nuestro sector. Pero es algo parecido. A mí la analogía, por ejemplo, es con la Real Academia de la Lengua. En España está muy establecido que la Real Academia de la Lengua establece lo que es el buen castellano y eso es lo oficial. Sin embargo, en el inglés existen distintos diccionarios y distintas personas que dicen, oye, ese es el inglés que se habla bien, eso son cosas, pero oye, que si otra asociación o otra organización quiere decir lo que es el buen inglés, cualquiera es libre de decirlo. Pero obviamente yo el diccionario de Oxford es el más conocido en el Reino Unido, igual que habrá otros diccionarios en América, pues algo parecido para mí pasa en las acciones profesionales. En España se intenta poner esa institucionalización de los colegios profesionales para intentar obligar, cuando para mí deberían ser instituciones que adquieren de forma más orgánica su relevancia a la hora de publicar, oye, estas son las prácticas correctas, esta es la forma de hacer las cosas, en vez de decir, si te registras y firmas porque eres un colegiado, ya es barra libre para ti. Yo pienso que ahí es que existe un problema y es cómo medir ese tipo de cosas en la informática. Es lo más complejo. Al final la informática es uno de los mundos más cambiantes. La arquitectura, los principios de la arquitectura siguen siendo los mismos de los últimos 200 años. Los materiales prácticamente no han cambiado. Hay alguna innovación, Sí. pero no es, sobre todo para hacer casas y edificios, no han cambiado tanto los materiales. Las propiedades físicas son exactamente las mismas, ¿sabes? O puedes adelantar cómo va a funcionar un material en una construcción. Y esto sin tener ni el más mínimo conocimiento de eso, pero por lo que llevo viendo, yo por ejemplo, mi hermano estudió arquitectura técnica, que básicamente son la gente que se dedica a hacer ese tipo de cálculos sobre con materiales y resistencias y no sé qué, para que no se caigan las casas en los proyectos. Y le valían los libros y los apuntes de mi padre de 30 o 40 años antes. Literalmente eran los mismos. Y los de mi padre pues serían los mismos que muchos años antes. O sea, son cosas que no cambian tanto. Hay, obviamente, materiales nuevos que se utilizan o tendencias nuevas a hacer ciertas cosas, pero que con que está mucho más estanco, mucho más claro lo que pasa. Que aquí en informática, un informático no se recicla desde hace 20 años, no saben nada de las nuevas tendencias, no saben nada de las nuevas arquitecturas, no saben... O sea, directamente se ha perdido todo el cloud.
Sí, y sí, todo desde lo que luego, tenga a ver, que la ver. informática. Entonces, Sí, que el estándar de hace 20 años no tiene nada que exacto. ver con lo que es ahora. Entonces, es verdad que... Una persona que se colegiara hace 20 años, en el supuesto de que existieran colegios de la informática y no se haya querido reciclar, esa persona, si firmara un proyecto crítico solo dando la aprobación de si lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, o esto está bien planificado porque yo lo digo, y usa cosas que él no tiene ni idea de lo que se va a usar, pues no puedes asegurar eso. O sea, en ningún caso puedes dar por sentado que una persona, por estar colegiada en un colegio de informáticos, tenga el conocimiento. En un colegio de arquitectos todavía, o en un colegio de obras públicas o de lo que sea. de médico. Pero en la informática es que no depende de cosas físicas. O no directamente. Claro, es que además si tuviéramos colegios de informática, la informática no avanzaría. Tú tienes a un pavo que su trabajo es firmar documentos, ya te digo yo que a ese tú no le vendes un clúster de Kubernetes. Ese te va a firmar solamente lo que él conozca. Y porque, ¿Verdad? porque no se va a arriesgar a firmar cualquier otra cosa que no sea el sota caballo y rey que él sepa hacer, por si acaso. Sí, vamos, es eso, la ingeniería informática como profesión existirá de hace 40 años, o sea, ha sido en el 2020, pero vamos, como profesión, 40, 50 años. Prácticas como diseño orientado a dominio existen desde hace 15 años. Entonces, obviamente, sí, todo este tipo de cosas son muy jóvenes y bastante cambiantes a día de hoy. Básicamente, lo que quería resaltar es eso. Desde mi punto de vista, no es el problema tanto, como acaba de decir Sergio, que no sean cosas físicas, o que no sean cosas críticas, pues puede haber sistemas informáticos que son bastante críticos y afectar incluso, sí, incluso matar gente. Creo que el problema es más ese, que son, uno, es una profesión bastante joven, y dos, diría que incluso en la arquitectura o en profesiones más establecidas, yo creo que el valor de ese tipo de barreras profesionales, yo creo que está bastante discutido, como para no discutir una profesión nueva que todavía tiene mucha trayectoria por recorrer y mucho tipo de descubrimiento que hacer. Entonces, claro, decir que ya vamos a establecer instituciones que tienen que forzar todo, me parece bastante, sí, bastante una mala práctica para una profesión tan joven como la informática. Más de uno y a más de dos le gustaría para vivir del cuento de la institución. Claro, claro, claro. Eso es lo que va buscando eso lo que quien lo va buscando es la gente que tiene miedo a que le quiten el trabajo. Y quiere, no, yo quiero tener mi colegio, yo tengo mi número de licenciado y a mí ya no se me puede echar. Yo ya soy informático para siempre. Pero claro, si luego viene, tú te tiras no sé cuántos años haciendo tu carrera. Tú te haces la técnica, te haces la superior, te tiras 7, 8 años haciendo tu carrera y tu máster y tu historia. Y luego resulta que te viene un pavo que se ha hecho un módulo y te adelanta por la derecha. Entonces, no, o sea, no puede ser que este chico que solo ha hecho un módulo vaya a hacer más que yo y me vaya a quitar el trabajo. Claro, el problema lo tienes tú, crack, que tienes que ponerte las pilas. Que por tener una carrera nadie te va a regalar nada. Sí es No, cierto que el mundo no te debe nada. ese cierto clasismo lo he notado en alguna persona que otra. Eso de que yo soy licenciado. No mucha, la minoría, pero sí es cierto que en alguna ocasión algún comentario así, claro, sin ningún sentido, en realidad. Yo ahí quería hacerte una pregunta y aunque medio lo Lleva has un dicho rato ya, antes, ¿no? ¿eh? Intentando hacérmela, Sí. pero siempre te... Es que hemos entrado en otro debate, nos suele pasar mucho. Empezamos a contar otras María, cosas. Sí, la pregunta es que si tú, con lo que llevas visto este año y pico que dices que llevas trabajando en el mundo de la informática, ¿crees que en el futuro, sobre todo en España, pero yo muchas veces que ya he comentado que en España en ciertos mundillos la titulitis está al orden del día? ¿Crees que te va a cerrar puertas el no tener el título? O por lo que has visto, no te preocupa. Yo ya te digo, el LinkedIn está que arde, vosotros lo sabréis, que tenéis más experiencia que yo. Y a mí nunca he tenido esa sensación. Y mi jefe es matemático y él jamás dice que a él le da igual que un tío sea informático o que sea albañil, pero que sepa estudiar, o sea, pero que sepa programar. O sea, lo que le importa es que sepas programar. Y bueno, yo solo me he encontrado eso en una empresa, que era cuando estaba buscando trabajo, antes de cambiarme a esta empresa, que le mandé el currículum y me dijeron, no, estamos buscando un licenciado. Digo yo, pues vale, pues ya está.
No creo que en el futuro, de hecho creo que en el futuro todo lo contrario. Creo que los módulos por lo que me han dicho y por lo que veo, creo que cada vez más gente se apunta a los grados superiores porque te dan buena formación en poco tiempo y te da un acceso al mercado laboral mucho más temprano que una ingeniería. Entonces, no sé. En España es verdad que hay muchas titulaciones, pero yo de momento no lo he apreciado. Quizá para puestos más altos lo empiece a apreciar. No lo sé. Pero ahora mismo en mi nivel no lo he visto. Yo algo que sí que, por ejemplo, lo que dices de gente que se refiere a su trasfondo académico. Yo, por ejemplo, tengo un trasfondo académico bastante amplio y muchas veces, o sea, no es que yo nunca haya dicho porque tengo esta carrera o tengo este máster, lo que yo digo es verdad, por así decirlo. Yo eso nunca lo he hecho, pero sí que es cierto de decir yo, por ejemplo, muchas veces he visto malas prácticas. Podría hacer un ejemplo reciente orientado a prácticas, de hecho estuvimos hablando de TDD y BDD, pues fue algo relacionado en esto, malas prácticas que estaba viendo conforme a BDD y TDD. Y claro, todo eso estaba bastante mal hecho y yo en ningún momento voy a decir, oye, yo tengo un trasfondo académico, pero sí que es cierto que luego, después cuando acabe la conversación, me puse a buscar libros, a buscar referencias, que sí que es cierto que si los tengo por algún lado de mi cerebro, es porque en algún momento tuve que estudiar todo eso. Y en algún Pero momento, eso, pero es también, sí, espera que termine, es también cierto que si me hubiera leído ese libro por hobby o por pasión. De hecho, yo sigo leyendo libros a día de hoy, sigo leyendo libros de la profesión. Aquí tengo uno, por ejemplo, de microfrontends. Sigo leyendo todo en todo momento y sigo todo el momento. No por haber tenido una carrera. Muchos libros, por ejemplo, a lo mejor no los he leído porque sean parte de la carrera o de mi máster. Lo he hecho porque yo he querido y ahora puedo seguir refiriéndome a ellos. Si hubiera parado cuando terminé mi ingeniería técnica de leer y de formarme, probablemente yo creo que sobre TDD y BDD no sabría nada, porque de TDD y BDD no estudié en ingeniería técnica, estudié más adelante y luego ya amplié mi conocimiento. Lo que quiero decir es eso, que el trasfondo académico es importante, pero el trasfondo académico para mí no solo se adquiere con una carrera. O sea, puedes tener trasfondo académico porque has leído muchos libros o porque has estudiado o porque has estudiado por tu cuenta. Cómo lo hayas adquirido no creo que sea importante. Perdona, Jaime. creo no, es que como hay un pelín de lag, creo que has terminado y siempre te interrumpo. Que yo creo que lo que tú dices, que el tener un trasfondo académico, para lo que queremos todo el mundo, un trasfondo académico, es para adquirir conocimientos. Gracias a Dios, el mundo hoy en día tiene más facilidades de adquirir conocimientos que antes, porque hoy cualquiera, esperemos a ver dentro de unos años, pero por el momento cualquiera se puede comprar un libro y estudiar por su cuenta. Es verdad que el tener un máster, como tú dices, y mil historias, lo que certifica es que tú por lo menos en algún momento has escuchado de eso. Entonces, está bien tenerlo. Yo creo que es mejor tenerlo que no tenerlo. Todo ese trasfondo académico, pero no creo que sea determinante. Porque Estoy de acuerdo. yo me puedo comprar un libro, tú mismo, ahora después de esta conversación, me puedes decir, pues toma, mírate esto que está muy interesante. Y me lo miro y a lo mejor sé lo mismo que tú después de haberme leído el libro. Lo que pasa es que tú tienes un papel que demuestra que tú ya lo sabes. Y bueno, pues es mejor tenerlo que no tenerlo, creo. Pero no es necesario. Yo en mi caso Juanma, Yo que salí muy desencantado de la carrera en general. El plan de, no sé qué plan era, si era del 93, del 97, era 98. No, 98, el mío era 97, me parece. ¿sí? No sé. Ah, Creo, bueno, es que no eres más sé, ahora viejo. mismo ¿Tú qué puede estudias? ser. ¿Tú estudiaste técnica de informática de sistemas? Ingeniería técnica de informática de gestión. De gestión. Eso creo que era del, no sé si 96 98, pero vamos, que sí, por ahí Bueno, andaba. lo que sea, de esa época. Y me pareció una mierda. Me pareció, a ver, que sí, que aprendí cosas, sí, claro que aprendí cosas. Al final, creo que es lo bueno que tiene el ir a hacer una carrera o hacer un módulo frente a comprarte libros, es que, claro, que alguien te enseñe cosas, que es más fácil de asimilar conceptos y de aprender que tú leyéndote libros y tú a cabezazo. Entonces, eso ayuda, quieras que no, a aprender cosas. Lo que pasa es que yo, sinceramente, y lo siento mucho por mis profesores de la universidad, ahora mirando en retrospectiva, erais muy malos, hijos de puta. Ojalá que tú Bueno, fueras uno. y me imagino que lo seguiréis siendo, porque claro, vosotros no habéis tirado una línea de programación en vuestra puta vida. O sea, a mí a día de hoy, yo miro las cosas que yo he aprendido después de la carrera a base de leer libros y cosas, y lo que yo ahora luego aplico en mi día a día,
que sí, que uso variables y uso condicionales que aprendí en la carrera, pero fuera de eso no me había enseñado nada así excesivamente útil. Porque los patrones de diseño me enseñaste 4 y el resto me lo aprendí yo con libros. Sí, yo, Sí. por ejemplo, me parece sangrante que a día de hoy creo que, por ejemplo, se sigue sin estudiar patrones más modernos, pues eso, como estaba hablando, diseño orientado a dominios, es algo que no se estudia en la carrera. Eso es Microservicios, culpa no de los vas a oír hablar de profesores, ellos. que ¿Perdón? que son culpa de los profesores, que se sacan Sí, su, pero se sacan su plaza y dicen, pues ancha también existe un Castilla. plan de estudios y tal. También es cierto, a ver, yo también he estudiado también aquí en el Reino Unido, creo que aquí en el Reino Unido hay más contacto con el mundo profesional. Experiencia personal, no puedo decir, a Ya. ver si ahora va a ver esto alguien que sea un profesor en una universidad y diga, no, esto, yo mi experiencia personal es que habiendo estudiado tanto en el Reino Unido como en España, en universidades de ambos sitios, sí que en el Reino Unido sí que notaba cierto más contacto con el mundo de la empresa. También es cierto que quiero hacer un poco de abogado del diablo. Yo no pienso que la gente que estudia una carrera tenga que hacerlo para trabajar. Yo pienso que la persona que estudia una carrera tiene que hacerlo porque le interesa el mundo académico de esa carrera. Y ya no digamos un máster o incluso un doctorado. Yo conozco a mucha gente que es, oye, si quieres trabajar con cualquier cosa, cualquier forma que ir los conocimientos y empezar a trabajar, te vale. Si lo que quieres es adquirir un conocimiento académico y más formal de ese campo por interés propio, o porque quieres investigar, o porque quieres, yo qué sé, empezar a hacer cualquier cosa y a escribir un libro o algo así, obviamente ahí en ese nivel, ya a lo mejor obviamente sí, métete, si tienes ese tipo de interés, métete en una carrera, haz un máster y haz un doctorado, pero no hagas una carrera simplemente porque quieres un trabajo. Y a mí me parece que en España, bueno, en el mundo en general, se ha mapeado eso de solo soy X si tengo la carrera de Sí. X, cuando no debería ser así. Yo estudio la carrera de X para adquirir conocimientos académicos y saber de papers y saber de libros sobre X, pero eso no te va a ayudar en tu trabajo, pero no es un mapeado 1 a 1. Sí, estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, en algún día de mi vida quiero hacer la carrera de historia. No sé si la haré, pero no es para ser historiador, es porque yo quiero obligarme de alguna forma, porque me interesa mucho el mundillo y pues creo que has dado en el clavo. Creo que el que haga todo ese ciclo tiene que ser porque tiene un interés tan grande de todo ese mundillo que lo quiera pues para formarse él mismo, no para decir, pues, tengo esto y ya por tener esto tengo que tener este rango y tengo que tener este sueldo y tengo que tener este trabajo. Mm. Yo también quería comentar acerca de la universidad y de los profesores. Por ejemplo, yo cuando salí de la carrera también hice la de gestión como Juanma y tuve ingeniería software 2, ingeniería de software de gestión, que básicamente eran 3 carreras de cómo 3 asignaturas. planificar proyectos. Digo, 3 asignaturas de cómo planificar proyectos y de las técnicas que había. Yo la única que vi fue Waterfall. Con Sí, sí, yo cascada. solo vi Waterfall, o sea, yo Y Ágil se mencionaba al final yo tenía una asignatura de gestión de proyectos y se mencionaba Ágil como se Claro, menciona a la guerra civil en los libros de historia de la Sí, ESO, sí. que se menciona Yo, hasta yo el final. recuerdo que en uno de mis libros de estos, sí, no, era ingeniero del software, una de estas se mencionaba Extreme Programming, que era como al final del último Sí, sí, capítulo, sí. como un parrafito de y existen otras metodologías como Extreme Programming. Y lo lees ya en verano, ya cuando como Sí, sí. estudiar lo que a lo mejor entra en el examen y ya era casi el día del examen. Claro, entonces el problema un poco que veo yo ahí es que al final en la universidad, sobre todo en la Universidad Pública Española, yo tuve creo que 1 o 2 profesores que iban rotando, porque no habían estado siempre, habían llegado nuevos, que eran como adjuntos, no sé si serían adjuntos o cómo se considera, que sí que trabajaban activamente en la empresa privada a la vez de dar clase. Pero no es lo común es investigadores. Lo común es tener investigadores como profesores y los investigadores y muchas veces los proyectos de investigación no se rigen como se pueden regir otros tipos de proyectos en el día a día, en el día a día que nosotros vemos, vamos, en nuestro trabajo. Entonces, no se reciclan tanto en metodologías, no se reciclan tanto en ciertos aspectos, simplemente están muy enfocados a su mundillo. Yo sé que había, por ejemplo, un departamento que estaba muy, muy metido en temas de inteligencia artificial y muchos de los profesores que tuve yo de programación o de algoritmia venían de ahí.
y llevaban años con inteligencia artificial, pero no tenían ni idea de cualquier cosa que saliera. Obviamente, cuando me van a explicar cómo trabajar, pues ellos lo que aprendieron hace 20 años, no lo Claro, que... pero yo tampoco les puedo culpar a un profesor de universidad que tiene que dar clases y además tiene que publicar papers sobre, digamos, inteligencia artificial, que es un campo muy concreto. O incluso, por ejemplo, pues estamos hablando antes de gestión de proyectos, se siguen publicando papers y sigue avanzando el conocimiento de gestión de proyectos. Entonces, el tema es ese, que hay una dicotomía entre lo que es avanzar el conocimiento y lo que es enseñar a profesionales que tienen que llegar y ponerse a trabajar, que es difícil para. Yo entiendo perfectamente a un profesor de universidad, sobre todo en nuestro sector. Otros sectores que son más, otros campos profesionales, campos de conocimiento que están más establecidos, pues nuestro campo de conocimiento, que es lo que hablábamos antes, que muchas cosas existen desde hace menos de 20 años, oye, si tienes que estar publicando papers sobre inteligencia artificial y estar leyéndote un montón sobre inteligencia artificial y al mismo tiempo dar una clase de gestión de proyectos, ¿qué más me da a mí el estar leyéndome los últimos papers sobre gestión de proyectos cuando al mismo tiempo estoy escribiendo un libro sobre inteligencia artificial? No puede, un ser humano no puede estar a todo y no puede abarcar todos los campos que hay dentro de la informática. Entonces yo entiendo esos profesores de universidad. No estoy simplemente diciendo, oye, que porque tengan la plaza, no. Incluso aunque tengan la plaza, supongamos que no tuvieran la plaza asegurada y que son gente, habrá muchos profesores de universidad pálidos y que son excelentes profesionales por mucho que tengan su plaza asegurada. Simplemente es eso, que yo les entiendo como profesional. Si a mí me están diciendo, yo a día de hoy, que soy un ingeniero senior de JavaScript, si me dicen, oye, y de paso ponte a dar unas clases de gestión de proyectos y una vez a la semana te das unas clases de inteligencia artificial. Digo, pues por donde yo te diga te lo vas a meter. Yo, o sea, tengo que hacer mi trabajo, que mi trabajo es ser ingeniero de JavaScript, pues lo mismo les pasa a profesores de universidad. Si yo estoy investigando sobre robótica y estoy a tope con robótica y es donde he hecho mi doctorado y al mismo tiempo me dicen en la universidad, date algunas clases de gestión de proyectos, pues oye, sí, sé de gestión de proyectos, me he leído unos cuantos libros, os voy a dar el temario y yo luego vuelvo a escribir mi libro y a investigar sobre lo que a mí me interesa, que es la robótica. Pero entonces es culpa del sistema también. Exacto. Sí, desde luego, Sí. desde luego. Pero eso es un problema. De las personas también. Creo que aquí culpa tiene el sistema de lo que estáis hablando, que yo no lo he vivido, porque mis profesores, la mayoría, estaban bastante recicladillos. Es del sistema y de la persona. Porque, vale, tú estás diciendo, es un tío que tiene mucho trabajo. Ya, pues, pero es que yo creo que en el trabajo de un profesor y no me sale la palabra, pero lo que tiene que mover a un profesor es enseñar, inculcar a su alumno. La vocación. No creo que eso es, joder, la vocación de un profesor no es lo mismo, yo que sé, que el que hay mucha gente pues que se dedica a ciertas cosas pues porque le ha llevado por ahí la vida y no tiene vocación, pero yo creo que ser profesor es una profesión muy vocacional y Sí, pero es verdad que están saturados, yo lo entiendo, pero creo que en algunos casos deberían dar un poco más de... Sí. Yo creo que con la informática hay otro problema también, que es que no sé las cifras, pero me arriesgaría a decir que informática es la carrera que hay en más universidades de España y que es más se enseña y con más alumnos. Y eso ha pasado en los últimos 20, incluso diría 10 años. O sea, hay informática en las dos universidades de Salamanca, en todas las de Madrid, en Ciudad Real, creo que en Talavera también hay informática a Sí, día de hoy. desde hace un año. Hay informática en casi cualquier facultad universitaria de España, hay informática. Entonces, hay mucha necesidad de profesores de informática y hay mucha necesidad de alumnos. Entonces, se ha generado porque se ha generado esa mentalidad de que para formar informáticos se necesitan muchos y se hace falta mucha facultad de informática, cuando la realidad no es esa. La realidad es que hace falta que sepa programar bien. Como han llegado a saber programar bien, da igual, pero como tenemos esa titulitis de la que hablaba Sergio antes en España, es como vamos a hacer facultad de informática hasta el infinito, cuando eso en realidad lo que hace es perjudicar la profesión, porque tenemos lo que estás diciendo, Jaime, tenemos este tipo de perspectivas de que al final hay gente desinteresada, gente que realmente no está bien educada, aunque tengan su título. Pero eso es porque se ha generado esta cultura, sí, de vamos a hacer 200 facultades de informática, que así formaremos 2 millones de ingenieros informáticos. Ojo, que los profesores de universidad normalmente no son por vocación, son por obligación. Los profesores de universidad, por eso he dicho universidad pública. A los investigadores de universidad pública les obligan a dar clase por ley. Enseñar, sí. O sea, no es que tengan vocación, es que les obligan, que es diferente. Tienen que tener una cuota de clase. Entonces, pero no gran todos, problema del sistema. pero esos son los que están haciendo investigación. No todos los profesores de universidad hacen investigación. Pero Juanma, la mayoría de gente que se mete, yo por ejemplo,
te pongo un ejemplo que tanto Sergio como yo conocemos. Claudio, un buen amigo nuestro, es uno de los mayores, no es de informática, es uno de los mayores cracks que hay de primatología en el mundo. El tío le interesa la primatología, o sea, te voy a hablar del tema, una locura. Él le interesa investigar y siempre ha querido ser primatólogo. El tío obviamente se ha hecho su doctorado, su carrera, ha escrito libros, ha escrito papers y aún así tiene que dar clase. Y él no quiere dar clase, pero tiene que dar clase. Ahora mismo en Alemania, le ha pasado mismo en Inglaterra y si fuera a España incluso más, porque creo que en España tiene más porcentaje de clase. O sea, le está diciendo a ese tío que es un crack, que gracias a él está avanzando la primatología. Imagínate mismo en informática, imagínate que me interesara la robótica un montón y yo quiero hacerme un doctorado en robótica y quiero seguir investigando sobre robótica. Y porque la única forma de hacerlo factible, en informática tenemos la ventaja de que se investiga en la privada, pero ¿dónde más se investiga al fin y al cabo? Es en la universidad. Y si te quieres meter, y a mí me interesa tanto la robótica y quiero ser investigador en robótica, voy a tener que dar clases de Ya, pero ingeniería lo que informática. tiene sentido, Carlos, es que si te interesa la robótica, des clases de robótica, no des clases de... Pero eso no te lo Claro, dan a elegir. eso cuéntaselo a las universidades, no a Claro. los profesores. Es que la Ya, universidad no, claro, pero bueno, lo nos digo- hace falta digo aquí en profesores de debate. X porque tienen que dar, el temario se tiene que dar, el plan de estudio es el que hay. Y si nos hace falta un profesor de X, mientras tú estés en la universidad y tengas que dar clases, te van a poner a dar clases de lo que haga falta. Ah, pero tú estás de front, tú estás de frontend, de JavaScript. Vale, tú imagínate que ahora pues quieras hacer un doctorado de lo que sea relacionado con lo tuyo y te dicen, no, es que tienes que dar clases de SQL. Y tú, pues chico, me estás puteando un poco. Claro, pero es que porque- como estás obligado, no te queda Estás otra. obligado, claro, te putean. Es que lo único que te dicen es que tienes que tener una Claro, cuota de claro. clase. Claro, Si claro, quieres- lo único que te dice es eso. Tienes que dar Claro. tu 20%, 30%, lo que sea de tu sala de trabajo, tiene que ser dando clases, lo único que te dicen. De que des clases, ya es como de donde falte gente. Igual que en una empresa, Claro, que pues se te pone a hacer fotocopia. entonces es problema del sistema también. Sí, 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 Yo creo que es un poco de cada cosa, creo. No pueden obligar a una Luego, persona que no tiene vocación a ser profesor. Yo creo que eso es un error muy grande. Por muy máquina que sea. Porque si tú puedes ser un máquina, lo que sé, Zidane, no lo podría haber obligado a ser entrenador por muy máquina que hubiera sido de futbolista. Porque vale, pues, creo yo. ¿no? Eso da para otro podcast. Eso nos metemos en otros jardines, ¿no? Yo no sé, lo mismo yo tuve la mala suerte que todos los profesores que me tocaron, todos quieren hacer robótica y les tocó dar programación. Yo no le vi con mucha alegría de dar informática, ni con muchas ganas de estar al día un poco de... Yo no te digo que tengan que Hay estar de al todo. día. Obviamente luego cada persona es cada De persona. hacer, Igual que de trabajar con contenedores, con estrategias de despliegue, con cero downtime. Si yo no te pido que me vengas a soltarme todo esos rollos, pero que al menos sepas un poco hacerme cosas de al día un poco, claro. coño. A ver, yo por ejemplo antes he puesto el ejemplo de nuestro amigo que tiene que dar clases porque tiene que dar clases, pero luego el tío es un crack dando clases. Yo he estado en conferencias suyas de primatología y el tío es divertido, se le ve con pasión y luego enseña así todo lo que él quiere enseñar, porque el tío lo da todo dando clases, investigando donde sea. Obviamente luego hay personas que es eso, que si no te interesa, pues lo haces por hacerlo y hay gente que aunque no te interese, lo haces con pasión. Y obviamente ahí también entra el factor individual de cada uno. Y Claro, la además, putada además es se que nota. ese sistema deficiente al final está lastrando a los peores que son los estudiantes. Porque el que no tiene culpa es el estudiante que va a que le enseñen algo y que el profesor no le trae los huevos porque no es lo suyo. Él no se apuntó, él no se alistó para hacer eso. Sí, y ahí lo que pienso es, obviamente está el problema de la persona también y de la institución, porque hay muchas veces que tú llegas a la universidad y cuando tienes un profesor que no le interesa una mierda, te suelta 50, literalmente 50 diapositivas en una clase y para casa. O, Y ves te tú das que ahí apuntes tienes... de hace 10 años traducidos con Google Translate. Entonces, claro, entonces hay ese factor, pero yo pienso también que es un poco por cómo se concibe la enseñanza superior en España. No está la enseñanza, o en digo en España porque es lo que conozco, no sé cómo sea el resto del mundo, pero en España cómo se marcan los planes de estudio y cómo se guían o se ha hecho siempre para todas las carreras, no es lo mismo, no se puede aplicar del mismo modo a la informática porque la informática es un mundo que están haciendo y es mucho más cambiante. Entonces, ¿cómo planificas estudios en un mundo tan cambiante? Creo que es un problema y no sé si se está intentando resolver o no, porque yo estoy muy alejado de la universidad ahora mismo, pero yo creo que es el principal problema. ¿Cómo adaptarse la universidad en temas de informática
a un mundo tan cambiante como puede ocurrir. Porque yo cuando estudié, y creo que iba, como dice Juanma, por el plan de estudios y Carlos también, por el del 96, 97, 98, me da igual. Yo empecé en 2006, o en 2006 y terminé más allá de 2010. Y en esos años no había cambiado nada. Y con Bolonia no cambió lo que se estudiaba en sí. Solo cambió cómo se llamaban las cosas y cómo se repartían a lo largo del año. Y estamos hablando de que ya llevarían con esa metodología de estudio, esa manera de enseñar la informática más de 20 años. Y cambia poquito. Quizá no lo sé, Bueno, perdón. sí, Jaime, termina, porque si no... No lo sé porque yo no he estudiado en la universidad, pero quizás puede ser, por lo que escucho y por lo que escucha otra gente, que la universidad esté muy alejada del mundo laboral, que haya una brecha muy grande institucionalmente y personalmente con el mundillo laboral. Yo creo que que hay una dicotomía, que es lo que estaba hablando antes, entre tenemos que satisfacer el mundillo académico y tenemos que satisfacer el mundillo profesional. Y como el mundillo profesional de informática tira muchísimo porque tiene mucho poder, porque hay mucha demanda de profesionales, existe esa dicotomía. Yo si fuera un profesor de universidad, yo querría, oye, dedicarme a investigar, dedicarme al mundillo académico y que luego, por ejemplo, si hace falta un montón de programas de JavaScript, que probablemente sea lo que haya más demanda a día de hoy, eso no es mi problema. A mí lo que me interesa es la ingeniería artificial aplicada a interfaces persona-ordenador para personas minusválidas, que eso a lo mejor no hay tanta demanda, pero a mí es lo que me interesa investigar y en lo que he hecho mi doctorado y en lo que quiero seguir tal. Pero si me estás diciendo que hay una... Entonces existe ese tipo de, yo creo que de guerra, entre comillas, sobre todo cuando salen cosas como diseñar planes de estudio, de, oye, tengo que satisfacer a gente que cree que todavía el cálculo integral es súper importante porque se dedican su vida a hacer Fourier o a hacer investigación en campos bastante teóricos de la informática, y tenemos que satisfacer también al mundillo profesional, que no están pidiendo que haya programas de JavaScript. Entonces es eso. Mi consejo no es lo que hablábamos antes, estudiar informática si quieres tener un trasfondo más de investigación académico como carrera y tal. Si lo que quieres es trabajar, no creo que haga falta simplemente meterse en una carrera. Ahora Sí, ya claro. para ir, Y he hecho el sí, módulo. iba a ir Sí, no, cerrando que el tema. nada, mi Lo que último, mi estabas último contando. apunte, que yo creo que si directamente, si tú te quieres dedicar a investigación, lo normal sería que te dejaran dedicarte a investigación y no ser profesor. O sea, tienes que tener por un lado profesores, que es gente que quiere enseñar, y luego tienes que tener investigadores, que es gente que Exacto. quiera investigar. Y no tienes por qué mezclarlo, no tienes por qué usar a la misma persona para hacer las dos cosas. Pues Sí, yo ahora creo mismo lo mismo. cerrando el tema, ya porque llevamos un ratillo hablando sobre lo mismo. Ahora mismo, los tiempos que estamos viviendo, hay bastante desempleo, las cosas están bastante mal, como todos sabemos, y una salida fácil que es la informática. Entonces, hay muchísima gente que quiere estudiar informática. De hecho, aquí, incluso desde el gobierno, ha salido una campaña ahora que se ve una chica que era bailarina, un anuncio del gobierno, y decían, ella aún no lo sabe, pero va a ser experta en seguridad informática. Y como que se está desde el gobierno intentando promover que la gente se forme como profesionales de la informática. Entonces quería haceros dos preguntas. La primera pregunta sería, ¿creéis que es adecuado que cualquier persona tenga interés o no, simplemente como salida profesional, busque la informática como salida profesional? Que no tenga Pues interés. Mira, sí, aunque no tengas interés, o sea, supongamos que eso, por ejemplo, eres un artista o eres alguien que está realmente interesado en las artes plásticas, pero oye, tienes que comer de algo y te están diciendo desde el gobierno, aquí ya te digo, incluso campañas del gobierno te están diciendo que estudies informática porque es una salida profesional que a día de hoy se sigue requiriendo demanda. ¿Consideráis que incluso esa gente, creéis que es un consejo adecuado? ¿Creéis que es bueno que haya profesiones que no tengan interés, pero oye, hay que llevar pan a la mesa, hay que pagar el alquiler a fin de mes y Es se que meten en la informática? el interés se puede ganar una vez que lo aprendes, porque sí, uno de mis mejores amigos del ciclo, que nos hemos hecho íntimos amigos, trabajaba en una tienda de bebés. Él no sabía lo que era una etiqueta HTML, no sabía lo que era una memoria RAM. Y sin embargo, se metió ahí por eso, pues por tener una salida laboral mejor que trabajar en una tienda de bebés y por ganar más dinero. Y la pilla el gustillo y le gusta. Entonces, a lo mejor la bailarina todavía no sabe que le gusta la informática. Yo creo que tienes que probar y si no te gusta, pues no. Pero creo que sí te tiene que gustar en algún momento de tu vida.
Yo creo que al final también lo tienen que promover los gobiernos porque yo lo veo más como una nueva revolución industrial. Al final el mundo ha cambiado mucho y va a cambiar mucho más en torno a la informática y se va a basar mucho más. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, los coches autónomos. Ahora mismo con la pandemia, el trabajar desde casa. Son puntos clave en los que se tiene que investigar, desarrollar mucho para que pueda llegar a ser todo lo perfecto que debiera para ser lo más usable posible. Y es que no. Y estos son ejemplos que nos han surgido un poco lo de los coches autónomos porque es una tendencia que viene en los últimos años muy de la mano con los coches eléctricos, aunque no tiene por qué, pero sí ahora con todo el tema de la tecnología en los vehículos, sí que va un poco más acelerado y resuelve un problema en el día a día, y es todos los muertos que hay en la carretera, por poner un ejemplo. Y es un ejemplo también de sistema crítico, Carlos, como podrías tú poner también sobre la mesa, pero a lo que voy es que hay problemas en la sociedad que se está viendo que se pueden resolver con la informática y cada vez va a haber más y cada vez vamos a necesitar más de este mundillo, como pudo pasar con las cadenas de montaje o las fábricas de aquel momento de la revolución industrial. Entonces pienso que al final hay que reconvertir un poco a la sociedad a esta tendencia si no queremos tener muchísimo paro. También creo que informática siempre ha sido un nicho muy pequeño y todo el mundo que estaba fuera del nicho desconocía de qué va, siquiera. De hecho, muchísima gente sigue pensando que yo estudié para montar ordenadores y arreglarlos. O microondas. Cualquier cosa que tenga pantalla y que yo tengo que saberlo. Y eso nos va a pasar a todos. Y no tiene sentido. Y es porque hay un desconocimiento gigantesco de lo que es la informática. Mucha gente no sabe si le va a gustar o no, precisamente por ese desconocimiento. Entonces, yo no veo mal que se anime a la gente a introducirse en el mundo de la informática. También conozco mucha gente que ya ha hecho la carrera y no le gusta. Y está trabajando y no hay ningún problema. Hacen bien su trabajo, hacen lo justo. No hacen más allá, pero hacen lo justo para hacerlo bien. Yo tampoco lo veo mal. En todos los mundillos hay Sí, gente. pero eso pasa en todas las profesiones. Un Exacto. No... carpintero no es lo Sí, pero mismo. ahora mismo hay un drive, un interés en reconducir a muchos profesionales a mundo de informática. Lo hay tanto en España como en Reino Unido, como supongo en todo el mundo. Es No que sé si Juanma quería aportar algo En España sobre. hay un 40% de paro juvenil. Bueno, por debajo de los 30 años. O sea, si Ya. esa gente, y tenemos muchos ejemplos de gente que ha estudiado carrera, nosotros, Carlos, cercana, yo por lo menos, que han estudiado carreras que no van a trabajar de ello en la vida porque en la vida van a tener una oportunidad ahí. Y no hay un riesgo que se devalúe la profesión y no hay un riesgo que, por ejemplo, por tener gente que realmente no tiene interés y realmente no le gusta, pero simplemente han dicho, oye, aquí hay dinero, haz esto, acabemos con un montón de malos profesionales informáticos. Porque es Sí. que, claro, tú lo comparas con una Claro. cadena de montaje. La cadena de montaje era algo bastante mecánico, era algo que no requería unas habilidades, algo que no requería cierto interés. Yo sintiéndolo mucho, para mí ser programador o ser ingeniero informático no se compara con una cadena de montaje. Para mí sería un problema si un programador es como un trabajo de una cadena de montaje, porque eso es algo perfectamente mecanizable y perfectamente automatizable. Y a día de hoy, de hecho, estamos viendo que básicamente el poder programar en lenguaje natural es algo que va a pasar casi pasado mañana. Entonces, estamos incorporando gente, eso es pan para hoy, hambre para mañana, incorporamos a los profesionales. Pues necesitamos escribir PHP para un montón de aplicaciones web, aunque sea como sea, no significa que todo el mundo vaya a trabajar eso, pues eso, pan para hoy, hambre para mañana. Hay gente que pasado mañana ya no va a poder reciclarse. Y no sé tú, pero yo es que en el día a día veo muchos malos profesionales, entonces... Eso sí. Es que ahora Pues mismo... esa crece ese problema, precisamente. Es lo que estoy diciendo, pan para hoy, hambre Hay para sitio mañana. hay sitio para todos, sobre todo en Intra. Hay un montón de sitios para todos los malos profesionales, todos pueden entrar para allá. Bueno, ahora van a echar a Pero a ver, muchos. Por bueno, pues desgracia. Accenture o Capgemini los cogerá, si se va moviendo todo ese mismo circulillo. Yo voy a dar una visión un poco más cruda sobre el tema. A ver, la informática, a ver si es cierto que lo comparas con casi cualquier trabajo y suele tener mejores condiciones. Primero porque estás trabajando en una oficina y sueles tener normalmente
un horario de oficina de 9 a 6. Si es cierto que en informática normalmente casi nunca se cumple ese 9 a 6, acaba siendo de 9 a 8 normalmente. Yo considero que la informática te tiene que gustar. Si no te gusta, es posible que puedas llegar a tener un problema. La informática me parece un trabajo, o la programación me parece un trabajo muy frustrante. Frustra mucho porque cada 2 por 3 te vas encontrando con problemas, cosas que no sabes solucionar, que tienes que tirar de preguntar a compañeros, de preguntar en Stack Overflow, de tirar de Google. Es una rueda que estás continuamente, tienes una cosa que implementar, no sabes muy bien cómo hacerlo, hasta que das con la tecla te suele llevar bastantes intentos. Entonces, si no te gusta la informática, te vas a encontrar muy atascado casi a diario y al final creo que eso amarga a la gente. Que, oye, que igualmente también puedes trabajar de carretillero y que no te guste, y comparando los trabajos que no te gustan, la informática va a ser mejor. Porque es un trabajo bastante más relajado, aunque tengas que echar más horas de vez en cuando hasta sacar cosas o porque tienes que cumplir un deadline que te han puesto que no tiene sentido, pues te tocará pringar, tendrás picos de trabajo en los que pues te tocará estar sentado en la silla hasta que te saques cosas, pero sigue siendo mejor que estás cargando sacos de patatas. Entonces, dentro de lo que cabe, se paga mejor y las condiciones son mejores. Pero si no te gusta, hostia, te puede comer la moral muy rápido. Claro, pero ¿cómo sabes si te gusta? Ahora mismo, las personas que estamos fuera del mundo de la informática o que no tienen ningún tipo de contacto, y vosotros conocéis a mucha gente, no saben, dicen, mucha gente dice, no me gusta este mundo. Pero no te gusta porque no lo conoces. Puede ser que luego lo conozcas y no te guste. Pero ¿cuántas de esas personas han probado? Por ejemplo, hay skills, por ejemplo, que yo sí considero que son críticas a la hora de ser, por ejemplo, la resolución de problemas que hablaba Juanma. Hay gente que no está en resolución de problemas, hay gente que simplemente le Claro. gusta ser creativa, y eso estamos hablando de skills más o menos transversales, y hay gente que prefiere, oye, cualquier cosa que hago soy creativo, pero no estoy resolviendo problemas, estoy simplemente escribiendo, pintando, bailando. La gente, yo creo que no es tiene ciertos componentes de creatividad, pero no creo que sea simplemente creatividad, es creatividad y resolución de problemas. Si te gusta la resolución de problemas, no creo No, que nunca pueda ser un pero dentro del buen mundo de la desarrollador. informática, yo considero que también hay cabida a esa creatividad. No programando a lo mejor, pero sí en otros campos que están muy de la mano de la informática. O sea, no tienes por Diseño. qué. Puede ser, pero entonces no te metas por el mundo de la programación. Si quieres ser diseñador de experiencia de usuario, métete a diseño de experiencia de usuario. Claro, pero no hay Ya sería carrera otro de tema eso y no hay ya módulo sería de. otro tema. Pero es que no debería ser, no debería haber carrera. Ahí Bueno, es no hay otro tema. carrera y tampoco hay Sí, sí. no sé, por así decirlo. Yo creo que tampoco hay, por ejemplo, un grado superior de eso. No hay una formación profesional de ciertos campos de la informática que pueden a ti gustarte si te gusta, por ejemplo, eso. Es muy creativo, te gusta mucho el tema de. Yo creo que. Y el formarte, el introducirte en esos mundos cuando lo desconoces completamente, una persona que no ha tocado informática no sabe que existe UX en su vida. Ya. Entonces, ¿cómo le introduces todo eso? ¿No tienes ningún tipo de formación Sí, pero profesional? ¿tú crees que la gente hoy en día de todo el mundo tenemos acceso a un ordenador? ¿Tú por qué empezaste, a ti por qué te empezó a gustar este mundillo? Pues porque te gustó el ordenador de tu padre, o porque te gustó la Mega Drive, Porque me conoció a mí en el caso de Sergio, pues. bueno, Sí. Justo era por eso. Bueno, Llegué a pero casa de seguramente Carlos, fue vi un porque te póster conocí. de World of Warcraft y dije, informático de por vida. Claro. Pero al final todo el mundo, a la gente que le gusta esto, o sea, que le gusta, es porque ha habido algo en el mundo tecnológico que le ha llamado la atención y ya se ha empezado a meter, creo yo. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Sergio, porque tengo un ejemplo de un amigo que a él nunca le ha interesado, se metió y le siguen sin gustar los ordenadores ni el mundo tecnológico, pero le gusta programar. Pero sí es verdad que creo que no son tantos los casos como los que a lo mejor piensa Sergio. De gente que no le gusta nada, pero que si se metiese le gustaría. A ver, hoy Yo día para, tienen millones de formas de saber si te gusta o no la informática. En YouTube o tirando de Google puedes hacerte un curso de 15 minutos para ver un poco si te gusta de qué va el tema.
Aunque sea copiando y pegando cosas para ver el resultado final y decir, ay, mira, me acabo de hacer mi blog en 15 minutos. Aunque sea copiando y pegando cosas, pero mira, escribo aquí y sale mi nombre. Eso ya algo te da un poco para entenderlo. Obviamente, si no te gusta la informática, no le vas a echar horas, con lo cual no vas a mejorar y no te van a tirar billetes a la cara. O sea, todo el que piensa de me voy a meter en informática y me voy a forrar. Eso pasa si eres bueno y te gusta. Si no, pues tendrás un trabajo mejor pagado que otros, pero tampoco te creas que vas a estar como el tío Gilito nadando en billetes. Tendrás un trabajo que será frustrante y tendrás días que serán una mierda, pero bueno, estás sentado con aire acondicionado y echando tus horas lo que te manden. Pues ya para ir cerrando el tema, de forma así, con una frase o dos, consejo que le daríais a esa persona que en este momento puede estar viendo esto y está diciendo, oye, a lo mejor, pero no estoy seguro, de dedicarme de intentar empezar una carrera profesional en el mundo del desarrollo de ingeniería de software, de forma corta. Jaime, si quieres empezar tú. Yo, pues yo tengo la experiencia de que yo estaba muy seguro y bueno, pues es verdad que Juanma me ayudó un poco a introducirme, pero aún así estaba inseguro. Y yo creo que todo el mundo en la vida puede hacer todo lo que se proponga. Si quiere y tiene interés, esto es muy idealista y a lo mejor súper guay decirlo, pero es verdad, están los Messi y los Arbeloa, pero Arbeloa tiene un mundial. Entonces, si tú te esfuerzas en la vida por algo y tú tienes ganas de hacer algo, al final yo creo que te tienes que atrever a intentarlo, por lo menos. Sí, yo un poco Ya. eso, intentarlo. Y yo lo resumiría en esa frase, que lo intente, porque ahora mismo, como hemos comentado, sobre todo Jaime, hay muchísimos recursos gratuitos, no tienes ni por qué costarte dinero, solo tiempo. Inténtalo un tiempo, unos días, por la tarde en tu tiempo libre, y si ves que te gusta, pues adelante, porque es que al final yo creo que ahora mismo para introducirte en el mundo de la informática es muy sencillo. Ya tienes hasta gente en foros que te puede incluso guiar por dónde puede a ti gustarte más en función a tus preferencias. Entonces, inténtalo. Simplemente inténtalo. Dedícale unas horas y si ves que eso te va gustando, pues adelante. Juanma, ¿algún consejo Me ha para los gustado, próximos? me ha gustado lo de Arbeloa. Creo que no tiene nada de malo ser un Arbeloa de la vida. No, no Claro, todo el por eso mundo. Arbeloa tiene un mundial. Sí, no, no, y oye, Arbeloa ha cumplido siempre, que ha tenido que cumplir. Por O eso. sea, nada que Nosotros somos unos reprocharle a grandes fans Arbeloa. de Arbeloa, claro. Efectivamente. Entonces, yo diría, un poco en la línea de Sergio. Échate un vídeo de YouTube, échate un tutorial de Medium de cómo montarte un blog o cómo hacer un no sé qué en 15 minutos, que va a ser copiar y pegar, te van a explicar 4 cosas. Si al final de hacer algo así y ves tu paginilla web moviéndose con las 4 cosas que te han enseñado, te sale una medio mueca en la cara de, pues mira, este qué gracioso. Lo más seguro es que te guste. Entonces échate para adelante porque seguramente le vas a acabar cogiendo el gustillo a acabar viendo cómo después se mueven las cosas. Mi consejo es básicamente que si os habéis visto este podcast y habéis llegado hasta aquí es que probablemente tengáis cierto interés. Miraros el resto de capítulos, seguid siguiendo nuestro podcast y formaros como podéis, pero aprended y desarrollad curiosidad e interés en el tema, que al fin y al cabo es un mundillo bastante bonito. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos en el próximo capítulo de Cepan Pan. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Chao.